Un saludo a todos. En esta presentación vamos a ver las distintas dimensiones de la persona humana. Y esto está preparado para segundo medio del Colegio Sagrados Corazones de Concepción. Y mi nombre es José Johnson Mardones. Vamos a comenzar. Bien, la más evidente de las dimensiones de la persona humana es la unidad de cuerpo y alma. Vamos a empezar por cuerpo. Cuerpo vamos a entender el elemento material que compone el ser humano, la materia de la que está hecha, ¿sí? Por todo aquello que es captable por los sentidos. Por lo tanto, el cuerpo, en este sentido, es mucho más amplio que el límite de la piel. La voz, los gestos, la presencia es una forma también de cuerpo. Es la manera a través de la que el ser humano se comunica y es parte del mundo. En cambio, vamos a entender por alma el elemento espiritual, aquel elemento no material del ser humano que, que es intangible, ¿no? Que no podemos captar por los sentidos, pero de lo que tenemos evidencia indirecta, es decir, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, las decisiones, la memoria, la experiencia. Todo ello no es captable directamente, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero hay evidencia indirecta de aquello. Y todo ello constituye lo que llamamos el elemento espiritual. Todo lo humano, todo acto humano, desde el más sencillo hasta el más complejo, implica ambos elementos, cuerpo y alma. No hay actos solamente espirituales o solamente corporales, ¿sí? Es más evidente tal vez un elemento que otro, pero están presentes siempre ambos, porque es una unidad esencial. Es decir, yo no puedo dividir el cuerpo del alma. Si yo separo el cuerpo del alma, ya no tendría un ser humano. Sí, ya no tendría un ser humano. Es esencial, es decir, está constituido básicamente por ambos elementos. Por tanto, todo acto humano, del nacimiento a la muerte, implica ambos elementos. Bien, vamos a entrar un poco en el análisis más profundo. El cuerpo. El cuerpo viene del hebreo basar, y basar se refiere en el hebreo a la carne, los huesos, aquello que es común con los animales, ¿sí? Y también la realidad externa del ser humano, por la cual él se comunica, está presente y se relaciona, ¿sí? Ese sería el sentido del cuerpo. Es decir, somos personas, ya que decíamos que persona es comunicación y relación, porque tenemos un cuerpo. Por él está en el mundo y es parte de él, es parte de su materialidad. De hecho, va cambiando y compartiendo la materialidad con el mundo durante toda su vida. El griego divide cuerpo en dos términos, sarx y soma, ¿sí? Sarx es la carne y los huesos, tal como Basar, pero también la fragilidad humana, su condición pecadora. Cuando San Pablo, por ejemplo, habla de la carne, no hay que entenderlo en el sentido de la materialidad del cuerpo, como si el cuerpo fuera malo, sino de esta fragilidad humana, de esta condición pecadora. Y soma como presencia física del ser humano, por aquello que está en el mundo y se comunica. Por ejemplo, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, está diciendo soma, es decir, esta es la forma, la Eucaristía, por la cual mantengo mi presencia en el mundo y mi capacidad de relacionarme con ustedes hasta el fin del mundo, como dirá en el término del Evangelio de Mateo. Bien, aquí vamos al alma ahora. El hebreo no diferencia entre cuerpo y alma, para empezar. Esto es una mentalidad griega. El hebreo no tiene la idea de dos elementos separados que se unen para formar un ser humano, sino que piensa en un cuerpo animado o un alma encarnada, como quieran decirlo. Pero muchos términos se refieren a la realidad espiritual del ser humano. De todos ellos vamos a ver uno, Lev, el corazón. El corazón, a diferencia de nuestra idea moderna, que atribuimos al corazón los afectos, los sentimientos, las emociones, para los antiguos y para el mundo bíblico era el centro de los pensamientos, de la voluntad, de la decisión, de lo que llamamos hoy día tal vez el cerebro. De ahí que Jesús diga a los discípulos que no entienden que son duros de corazón, no porque sean insensibles, sino porque les costaba entender, ¿sí? Los sentimientos y emociones se ubican en realidad en las entrañas, en el estómago, ¿sí? En las vísceras. Se le remueven las entrañas a uno cuando se enoja, por ejemplo, o cuando se conmueve. Entonces hay que, para entender bien los textos bíblicos que hablan de corazón en ese sentido. Ese centro de la persona, de su rincón más profundo, su intimidad más íntima, si se quiere decir, y donde se encuentra a solas con Dios. Eso es el alma, el corazón en este sentido, como sinónimos. Es mucho más amplio, pero vamos a reducirnos solo a
Bien, el problema de la resurrección como plenitud humana. Primero hay que entender que no es del todo adecuado, como se suele decir, que el alma es inmortal y que el cuerpo perece. Porque si el alma es inmortal y el cuerpo perece, quiere decir que en realidad lo esencial del ser humano es el alma y que el cuerpo no lo es. Y acabamos de decir que es una unidad esencial, ¿sí? Esto contradice la unidad esencial de cuerpo y alma, ¿sí? Si el ser humano es esencialmente cuerpo y alma, no puede ser la muerte un acto humano, la separación del alma del cuerpo, ¿sí? Para empezar, porque el que se muere es la persona, no una parte de ella. No se muere el cuerpo de la persona. Es el sujeto el que vive la experiencia de morir y por lo tanto es una experiencia que vive plenamente como ser humano. De hecho, es uno de los actos más plenos que realiza como ser humano, el acto de morir, su cuerpo y su alma. Más que la inmortalidad del alma, creemos en la resurrección, es decir, que es la resurrección, que luego de la muerte alcanzamos la plenitud en Cristo, nuestra plena realización, ¿sí? Tanto en cuerpo como en alma. Es decir, todo el ser humano, toda su realidad. Nuestra realidad no termina con la muerte, sino que se transforma con la muerte. Esa es la promesa que vivimos en Cristo Jesús. Cuerpo, alma, inteligencia, voluntad, relaciones, historia, hasta la misma mundo del que hemos sido parte, la historia en la que hemos participado, todo lo que me constituye como ser humano, de ahí las relaciones que estamos viendo, las dimensiones, todo aquello es lo que resucita y se vuelve pleno en Jesucristo. El cómo es un tema discutido, pero esta idea hay que dejarla clara, hay que dejarla clara. En ese sentido hablamos de resurrección. Bien, y esto nos lleva inevitablemente al tema de la trascendencia. El ser humano como un sujeto que trasciende su realidad. Y ahí tenemos la hermosa imagen del sueño de Giordano Bruno, ¿no? Que mira más allá de la bóveda celeste. El ser humano es parte del mundo, es el dato obvio, es un dato obvio que somos parte de la realidad, pero también es obvio, todo lo vivimos, que el mundo no nos basta, no nos es suficiente, busque ir siempre más allá de lo que está viviendo y observando. Por lo tanto, ahí hay un elemento en la experiencia cotidiana que podemos asociar a la trascendencia. Dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes: no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al considerarse no ya como una partícula de la naturaleza o como un elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es, en efecto, superior al universo entero. La interioridad humana es más amplia que todo el universo. Esto es hermoso. En la experiencia personal también tenemos estos signos. Primero, la búsqueda de la felicidad plena. El ser humano no busca solo ser feliz, sino ser feliz plenamente y para siempre. Y eso está más allá de su realidad. Se resiste a la muerte, aunque sabe que va a morir. Pero, sin embargo, frente al hecho o a la posibilidad de su muerte o de la muerte de alguien que uno quiere, se resiste a ello. Eso indica que piensa en alguna realidad más allá de la muerte. La intuición de lo bello, lo bueno y lo justo, al punto de poder determinar que algo es más bello, más bueno o más justo que otra cosa, pero sin embargo no ha conocido nunca lo plenamente bello, lo plenamente bueno y lo plenamente justo. Podemos no estar de acuerdo en que algo es bello, bueno o justo, pero todos tenemos el concepto de bello, bueno y justo en nuestra cabeza. Y por último, la sed de infinito. El ser humano desea todo lo que desea para sí mismo, pero lo desea infinitamente, lo desea sin límites. Veamos el sentimiento en contrario. Si el ser humano no fuera trascendente, podría ser definido absolutamente, podría darse una definición de ser humano que dejara a todos conformes y nadie más lo cuestionaría. Pero sin embargo, cada vez que uno trata de definir al ser humano, inmediatamente surgen otros seres humanos que cuestionan esa definición. El ser humano se niega a ser encapsulado en una definición y también quedaría conforme con su realidad, no buscaría más allá. Pero sin embargo, los hechos nos muestran lo contrario. Hay algo que lo atrae más allá de la realidad, más allá de lo que puede observar y ver, algo que intuye. Y ese algo que lo atrae es lo que busca en el fondo la filosofía y busca la respuesta de las religiones también. Encontrar ese algo más allá que lo está atrayendo. Porque resulta de toda la lógica que si el ser humano es atraído por algo, por esta sed de infinito, debe haber algo infinito que lo atraiga. Es ilógico, incluso en la física, que un objeto sea atraído o movido sin que sea movido por algo. Ahora, desde la fe cristiana, no es algo, es alguien. Es decir, es alguien, es Dios, que es buscado consciente o inconscientemente. Es decir, es alguien que es una persona. Por lo tanto, yo me puedo relacionar con ese alguien
y entrar en un diálogo que me haga alcanzar este anhelo de plenitud y de trascendencia. Lo dice ya San Agustín en sus confesiones. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. El hecho de ser trascendente nos lleva a la siguiente dimensión, la libertad. Es decir, hay que hacer una opción. Y vamos a ver qué entendemos por libertad y qué significa que el ser humano sea libre. Primero, tiene una base biológica. El ser humano es un organismo no determinado, ya lo vimos en una exposición anterior. Es decir, no está diseñado biológicamente para una función en específica, sino que puede asumir muchas. Y eso ya nos abre un poco a la idea de la libertad. Es- Además, la experiencia histórica y humana hace que sienta un profundo aprecio por la libertad, al punto que es capaz de morir por la libertad, o preferir, como dicen muchos himnos nacionales, la muerte a perder la libertad. Es decir, la libertad es un valor tremendo, mucho más allá de la vida. Y eso indica que es parte propia del ser humano. Es parte propia del ser humano. Para empezar, podemos decir que la libertad implica posibilidad. Hay quien dice que libertad es una palabra que nadie puede explicar, pero que todo el mundo entiende. Pero vamos a tratar de sistematizar un poco. Primero implica posibilidad, es decir, elegir a voluntad entre distintas opciones. Mientras más opciones haya, o pueda yo tomar, más libre soy. Bien, hay que aclarar dos conceptos que se relacionan en este sentido, la libertad y el libre albedrío, que no son iguales, pero se relacionan. La libertad es una dimensión humana que no se puede perder. Nunca nadie puede perder su libertad. Usted me dirá, tal vez los presos están privados de libertad, como se dice. En realidad no. Están privados del ejercicio de su libertad, pero siguen siendo libres. Por lo mismo, a la menor ocasión, tratan de recuperar su ejercicio de la libertad y huir. Si uno pudiera quitarle la libertad a un preso, en realidad no sería necesario ni guardias, ni rejas, ni nada en las cárceles. Esta dimensión no se puede perder y siempre apunta a la plenitud y la felicidad humanas. Es el acto de decidir el propio camino hacia la plenitud y la felicidad. Y eso es propio de todo ser humano. En cambio, el libre albedrío es el ejercicio concreto de la libertad. Cuando yo pongo mi libertad en acto, cuando elijo en una situación concreta, y obviamente puede ser guiado hacia el bien o hacia el mal. Y entonces lo que uno frena en el fondo en el ser humano es el libre albedrío. Ahora, a diferencia de lo que se piensa muchas veces hoy en día, esta libertad o este ejercicio de la libertad del libre albedrío no está infinitamente dispuesto, sino que está limitado. Tampoco está determinado, tampoco es imposible, pero está limitado. Está limitado por ciertas circunstancias. Primero por la propia capacidad. Ningún ser humano tiene todas las capacidades humanas plenamente desarrolladas y reconocer las propias capacidades también y sus propios límites ayuda a llevar una vida feliz y no frustrarse porque hay cosas que no puedo hacer porque simplemente no soy capaz o al revés, no negarse la posibilidad de hacer cosas porque creo que no soy capaz y en realidad lo soy. Por las posibilidades del momento histórico que marca ciertos límites inevitablemente a lo que uno es capaz de soñar, de pensar y de realizar. Ahora, hay grandes genios también que han sido capaces de saltar el momento histórico y adelantarse a los tiempos. También es un elemento. Por el contexto cultural, que ya nos indica algunos elementos, hay cosas que a ustedes no se les ocurriría soñar hacer porque no corresponden a nuestro contexto cultural. Por lo tanto, mientras más cultura tengamos, mientras más culturas distintas conozcamos, más amplia va a ser nuestro abanico de posibilidades, por lo tanto, mayor nuestra libertad. Y por una condición de debilidad que hace que sea más fácil elegir lo que nos hace mal que lo que nos hace bien. Esta condición de debilidad es lo que la Iglesia llama el pecado, no como actos concretos de maldad, sino como una condición de fragilidad del ser humano. ¿Sí? Para lograr que el libre albedrío alcance el objetivo de la plenitud y de la felicidad, debe ser guiado por el bien, por la verdad y por la belleza. Estos tres criterios, estos tres principios guían la libertad en este sentido. Primero, siempre buscar el mayor bien posible, buscar la verdad y guiar la vida con ella, y reconocer la belleza en las acciones, los pensamientos y las decisiones. En simple, ¿es bueno lo que voy a hacer? ¿Lo estoy haciendo por las razones correctas? ¿Las razones que estoy dando para hacerlo son verdaderas? Y se ve bien que lo haga, por decirlo de otra manera.
La libertad se realiza con la libertad del otro. Este concepto de mi libertad termina donde comienza la del otro es un concepto equivocado, individualista. En realidad mi libertad se realiza con la libertad del otro. Si el otro es menos libre, me vuelve menos libre a mí. Y si yo soy menos libre, vuelvo menos libre al otro. No es independencia tampoco. No es libertad, hago lo que quiero, sino depender libremente de lo que me hace bien. Siempre dependemos de algo o de alguien. Por lo tanto, nunca somos totalmente independientes, pero podemos elegir libremente depender de lo que nos hace bien. Eso nos lleva al tema de la igualdad. Tenemos una misma naturaleza y una misma dignidad como seres humanos. Por eso esta imagen de seres humanos de distinta color de piel, ¿no? El tema de las razas hoy día ya se sabe que es absolutamente falso. Todos los seres humanos formamos una sola raza y no hay ninguna razón para pensar que hay seres humanos con una naturaleza distinta y por lo tanto con una dignidad distinta. Hay una igualdad común propia en la propia que no tiene que ver con la uniformidad. Si hay algo que es propio en el ser humano es la diversidad. No se trata de que seamos igualados en ese sentido como una especie de prototipos, sino que nuestra propia diversidad no va en contra de nuestra igualdad, sino que la realiza. Una diversidad que enriquece y que permite que la humanidad progrese y avance hacia el bien. A semejanza de Dios Trinidad, visto desde una mirada de fe, Dios es uno y tres personas diversas en una sola unidad divina, y por eso el ser humano que es creado a su imagen y semejanza también es uno en la diversidad. Es una igualdad de origen y de destino. Todos hemos surgido de Dios, todos caminamos hacia Él, incluso sin una perspectiva creyente. El ser humano tiene un mismo origen en el planeta Tierra y el destino que tenga, en definitiva, dependerá de cómo lo realice con los demás. Si los demás no hacen bien las cosas, también me afecta a mí. Es decir, no es que mi destino sea parte del resto de la humanidad. Y la globalización y las nuevas tecnologías nos han hecho tomar mayor conciencia de esto, del destino común de la humanidad. Todos, imagen y semejanza de Dios, todos llamados a la misma comunión con Dios. Ellos a imagen de Cristo y llamados a la unidad con Él. En ese sentido, desde una perspectiva de fe, vemos la igualdad de origen y de destino. Y a compartir los bienes, obviamente, que Dios creó para todos. Los bienes de la tierra, originalmente Dios los ha creado comunes para todos. Algún concepto de propiedad privada es al servicio de los demás, es un concepto funcional, ¿sí? Por lo tanto, siempre los bienes deben ser comunes y servir al bien común. Y por último, la sociabilidad del bien común nos lleva a esto. El ser humano posee una dimensión social que es propia de su naturaleza, ¿sí? Se realiza y subsiste en relación con los demás. Es incapaz de sobrevivir en solitario. Hasta lo que come, lo que se viste, los productos que usa, este mismo programa que estamos usando aquí para esta presentación, alguien lo hizo, no lo hice yo. Y siempre estamos en relación con los demás en ese sentido. Por tanto, ser consciente de ese proceso en que muchos colaboran para lo que estoy haciendo ahora, ayuda a tener mejor esta dimensión de solidaridad de origen y de destino. La solidaridad no es solo una virtud, también es una condición, es decir, que de compartir el mismo destino, que lo que hagan los demás me afecta y lo que yo haga a los demás les afecta. Nace del hecho de ser imagen de Dios, por supuesto que es comunión de personas, ya lo decíamos, la Trinidad, y solo puede realizarse en fraternidad con los demás. El ser humano solo, aislado, se deshumaniza, se hace cada vez menos humano. Nunca llega a perder su dignidad humana, pero la humanidad también es un proceso y se va autolimitando en su capacidad. En cambio, cuando fraterniza, cuando comparte con los demás, cuando entrega la vida por los demás, va ampliando su humanidad y su capacidad de relacionarse. La familia es en ese sentido el origen y modelo de sociabilidad. Es el primer espacio en que un ser humano se relaciona, aprende a comunicarse, aprende a vivir, aprende a expresar sus afectos, a compartir o a ser egoísta también si es una familia que fomente valores individualistas, etc. Implica la participación y el compromiso con la sociedad. No me puedo desentender de lo que sucede en la sociedad
porque es parte de mi naturaleza, no es solo un tema moral, es un tema de esencial al ser humano. Y la iglesia en ese sentido es modelo de sociabilidad, es una comunidad, de hecho iglesia significa eso, asamblea, es una comunidad que vive su destino de fe en conjunto, que se salva en conjunto y cree que la salvación y la plenitud humana solo se alcanzan en comunión con los demás, nunca en solitario, porque la fe se vive en comunión con los demás, lo que acabo de decir, nunca en solitario. Por lo tanto, la iglesia debiera ser, y la fe cristiana es esencialmente comunitaria y por lo mismo esencialmente social. De ahí la doctrina social de la iglesia y otros tantos temas que nos llevan a involucrarnos con el ser humano.